Bienvenido, bienvenida a una nueva clase virtual de Derecho Económico 2. En particular, esta clase la destinaremos al análisis, al estudio de las obligaciones y responsabilidades del proveedor. Si recapitulamos, lo que hemos visto hasta ahora son, en primer lugar, partimos con algunas generalidades en cuanto a la protección al consumidor. Luego empezamos a adentrarnos en la normativa específica que la regula en Chile, la ley 19.496, norma que comienza entregando ciertas definiciones de uso frecuente, y ahí analizamos los conceptos de proveedor y consumidor. En tercer lugar, hablamos también del elemento objetivo de la relación de consumo, es decir, de aquellas circunstancias concretas a las cuales se va a aplicar la norma. En la clase pasada nos referimos a los derechos de los consumidores, vimos los derechos del artículo tercero, hablamos del derecho a retracto, del derecho de opción, la garantía legal, entre otros. Y lo que nos corresponde ver ahora son las obligaciones que la Ley de Protección al Consumidor establece expresamente para los proveedores en una relación de consumo. Bien, y cuando hablamos de derechos del consumidor y obligaciones del proveedor, estamos hablando de una misma situación, una moneda con dos caras. Bien, por lo tanto, generalmente cuando tengamos un derecho, vamos a tener una contraprestación que va a ser la obligación que asume el proveedor. Por tanto, cuando el proveedor no cumple con su obligación, probablemente vamos a estar observando también una infracción a los derechos de los consumidores. Y al respecto es importante resaltar el artículo 1545 del Código Civil. Esta es una norma de tremenda relevancia que probablemente van a estudiar en la asignatura de Derecho Civil. Esta norma contiene y contempla este principio latino que se conocía como el pacta sunt servanda, es decir, lo pactado obliga, pero no solamente obliga desde el punto de vista convencional, sino que la norma, el derecho, le entrega un carácter de ley, ¿ya? Lo pone en una categoría más elevada que la sola voluntad de las partes. La norma establece que todo contrato, cuando está legalmente celebrado, va a ser una ley para los contratantes. Y en cuanto a su posible invalidez, esta no podrá surtir efectos si no es por consentimiento mutuo o por las causas legales que se pudiesen establecer. Bien, ¿y por qué señalo esto? Porque es importante reconocer cuando en una relación jurídica surgen las obligaciones que deben cumplir las partes obligadas. Bien, por regla general, los contratos se van a perfeccionar, y especialmente en esta materia, los contratos se van a perfeccionar cuando existe un consentimiento, ¿ya? Y el consentimiento, ustedes saben, es el acuerdo de voluntades. Es decir, cuando existe cuando se casa la oferta con la demanda, ¿no es cierto? Cuando se genera esta comunión entre acreedor, deudor, proveedor, consumidor, como usted quiera denominarlo, cuando estas voluntades se encuentran, lo normal es que desde ese momento empiezan a surgir las distintas obligaciones que pueda estar generando, que pueda generar ese contrato. Bien, y por eso es que es tan relevante tener claridad cuándo se formó el consentimiento. Hay otras circunstancias sin duda, pero en lo que nos interesa va a ser importante saber cuándo se formó el consentimiento, porque en principio, vamos a ver que hay una gran excepción, en principio desde ese momento van a surgir, van a nacer las obligaciones que deben necesariamente observar las partes en la relación jurídica. Entonces, a continuación nos vamos a referir en primer lugar a ciertas obligaciones genéricas que tienen todos los proveedores, independiente del bien, independiente del servicio, de que se trate. Son obligaciones que en términos generales son las que aparecen acá. Bien, esto es solamente una anunciación. Primero, obligación del cumplimiento del contrato, la más obvia, ¿no es cierto? Luego hay obligaciones relativas a la información que entrega el proveedor hacia el consumidor. No olviden que en las relaciones de consumo existe una importante asimetría de información, y la forma en que el Estado trata de corregir esta falla del mercado de consumo es obligando al proveedor a que suministre, a que señale información al consumidor para que él pueda, digamos, alcanzar una posición de mayor conocimiento frente a la relación de consumo. Existe también la obligación de oferta universal, la obligación de informar cuando los productos
que se están ofreciendo, ¿no es cierto?, tienen alguna deficiencia, son usados, han sido refaccionados, etcétera, y también una obligación genérica de respetar la dignidad y los derechos de las personas en cuanto a la utilización de sistemas de seguridad y vigilancia. Bien, vamos a cada una de ellas. La primera, entonces, obligación genérica, es una obligación de acatamiento y cumplimiento del contrato. Bien, esto es, o pudiese parecer algo obvio, y podríamos creer que es innecesario que el legislador de consumo en la ley 19.496 lo haya establecido, ¿cierto? Si se generó un contrato, es obvio que la parte obligada está llamada a cumplirlo. Sin embargo, la norma del artículo 12 nos entrega algunos elementos que son muy importantes. Bien, entonces la norma reza que todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos, condiciones y modalidades, obviamente. Pero luego señala que conforme a las cuales se hubiese ofrecido o convenido. Bien, esto es muy importante. Como yo les decía recién, lo normal es que el contrato empieza a generar sus efectos una vez que se genera el consentimiento, una vez que existe acuerdo de voluntades. Sin embargo, la norma aquí nos dice que el vendedor, el proveedor, es obligado también desde que ofrece, ¿ya? Y la oferta, usted sabe que es un acto jurídico unilateral. Todavía no se ha encontrado esa oferta con la aceptación. Y por tanto, digamos que el contrato, jurídicamente hablando, aún no ha nacido. Pero la ley igual en miras a proteger a la parte débil, al consumidor, entonces señala que el proveedor es obligado y también tiene que acatar y cumplir con el contrato en los términos en que se hubiese ofrecido, no tan solo en los términos que en definitiva hubiesen sido convenidos. Lo explicamos a través de esta imagen. Si ustedes se fijan, esta es la regla general. Bien, en materia de contratación, esto es lo normal, lo que sucede en la gran mayoría de contratos cuando se analizan en el derecho civil, en el derecho comercial, etc. Tenemos aquí un elemento que es la celebración del contrato. Desde que se celebra, es decir, cuando se han encontrado, cuando se ha casado la oferta con la demanda, cuando existe esta manifestación de voluntad bilateral, ¿no es cierto? Desde ese momento es que alcanzamos o se detenta la fuerza obligatoria del contrato a la que se refería el artículo 1545. Y por tanto, desde ese momento es que el proveedor o el deudor tiene sobre sus hombros la obligación de cumplir con aquello que se hubiese convenido. Bien, si nosotros nos vamos en esta aparente línea de tiempo hacia atrás, veremos que antes de la celebración del contrato se encuentra la oferta. Claramente nosotros como consumidores necesitamos tener conocimiento de que hay alguien dispuesto a venderme algo, que hay alguien dispuesto a prestarme un servicio. Ojo, cuando estoy hablando de oferta, en este caso no estoy hablando de oferta como promoción, sino que estoy hablando de oferta como ofrecimiento de la celebración de un determinado acto, en este caso de consumo. Bien, entonces, antes de la celebración del contrato, lo normal es que vamos a encontrar una oferta, pero esta oferta es una manifestación unilateral de voluntad. Bien, por regla general, cuando yo presento una manifestación de mi voluntad de forma unilateral, por regla general eso no me va a generar obligaciones. Bien, no me va a generar obligaciones. ¿Por qué? Porque la fuerza obligatoria del contrato, en términos generales, surge con la celebración de este, ¿ya? Surge con la celebración de este. Sin embargo, en materia de derecho al consumidor esta figura cambia. Si ustedes se fijan en este otro cuadro, la ley, el artículo 12 específicamente, habla del cumplimiento en cuanto a lo ofrecido y convenido. Por lo tanto, amplía la fuerza obligatoria del contrato antes de la celebración hasta la oferta. Bien, el proveedor es obligado a cumplir aquello que hubiese ofrecido, independiente de que al momento en que se celebra concretamente el contrato, el proveedor altere aquello que fue ofrecido. ¿Bien? Él está obligado ya desde acá y ahí debe cumplir entonces estrictamente con aquello que ofreció, ¿ya? Debe respetar aquello que hubiese ofrecido al momento en que celebra el contrato, digamos, de forma concreta.
Esta obligación genérica de cumplir con aquello que hubiese sido ofrecido previo a la celebración del contrato puede efectivamente estar sujeto a ciertas limitantes, ciertas restricciones, como por ejemplo cuando el proveedor haya señalado expresamente la existencia de un stock limitado o algún plazo dentro del cual la oferta debía ser aceptada, etcétera. Lo importante sí es que cuando existen ese tipo de restricciones, estas deben haber sido previamente informadas de manera clara al consumidor para que cuando decida en definitiva convenir el contrato, cuando se manifieste su voluntad, él tenga conocimiento y tenga claridad acerca de estas posibles restricciones. La segunda obligación genérica que deben observar los proveedores es aquella que guarda relación con los contratos en los que el producto o bien de que se trate no ha podido ser visto, revisado, observado por el consumidor, pues es un acto celebrado a distancia, un contrato celebrado entre ausentes. Aquí, por ejemplo, encontraríamos los contratos que se celebran por medios electrónicos, por catálogos, por avisos, etcétera. En estos casos, lo que se exige es que el proveedor informe de manera clara, comprensible e inequívoca todos los aspectos necesarios para que ese contrato quede perfectamente luego validado. Bien, y además, con posterioridad a la celebración propiamente tal del contrato, surge una obligación para el proveedor que es la de enviar una confirmación escrita que perfectamente puede hacerse por vía electrónica. El no cumplimiento de este envío, digamos, de esta confirmación que haga el proveedor, le va a traer aparejada una sanción importante, que es que de acuerdo al artículo 3 bis, en los casos de retracto unilateral del consumidor, el cual por regla general es de 10 días, si no se envía la confirmación electrónica, si no se envía la confirmación por parte del proveedor, este plazo de 10 se amplía a 90 días. La tercera obligación es la llamada obligación de oferta universal o también llamada una obligación de no negarse injustificadamente a la venta o prestación de un servicio. ¿En qué consiste esto? El proveedor va a estar haciendo una oferta, un ofrecimiento de sus bienes, un ofrecimiento de sus servicios al público en general. Una vez que el consumidor ha decidido concretar esa relación de consumo, el proveedor no podría negarse injustificadamente a la venta de esos bienes o a la prestación de los servicios. Ahora, a contrario censo, diríamos, ¿y podría negarse de manera justificada? Claro que sí, ¿bien? Sí podría negarse cuando existe una justificación. El problema es que una negativa de esa naturaleza necesariamente va a tener que ser resuelta por los tribunales de justicia a través de un juicio de protección a los derechos de los consumidores. La cuarta obligación genérica es muy relevante y tiene que ver con la obligación de información al consumidor cuando los productos que se están ofreciendo tienen deficiencias, son usados, son refaccionados o han sido integrados con partes o piezas usadas. Bien, en algunas grandes tiendas nosotros podemos encontrar ciertos sectores de la tienda en la cual hay una serie de productos que tiene una etiqueta que dice hecho con materiales usados o productos de segunda selección o cualquier otra referencia equivalente. Debe ser entregada al consumidor cuando tenemos un producto de esa naturaleza. Bien, entonces esta es la obligación que tiene el proveedor de informar antes de que se materialice, antes de que se celebre el contrato al consumidor que dicho producto, que ese producto ha sido de segunda selección, hecho con materiales usados o equivalentes. Y esto es muy importante porque si el proveedor cumple con esta obligación, es decir, si señala claramente que un determinado producto es refaccionado, es de segunda mano, es usado, etcétera, va a quedar exento de cumplir con las garantías y con los derechos que establece el artículo 19 y el artículo 20. Bien, es decir, cuando se ha notificado, se ha informado previamente al consumidor que el producto era usado, este no podrá utilizar luego los derechos del artículo 19 o del artículo 20 siempre y cuando el proveedor lo haya informado de manera clara y previa a la celebración del contrato.
La quinta obligación genérica es la obligación de respetar la dignidad y derechos de las personas en el uso de sistemas de seguridad y vigilancia en los establecimientos comerciales. Pensemos, por ejemplo, en aquel proveedor que para evitar o para disminuir la posibilidad de robos dentro de la tienda, instale cámaras de vigilancia dentro de los proveedores. ¿Bien? Si lo hace, estaría claramente infringiendo esta obligación y estaría no respetando la dignidad y los derechos de las personas, ¿ya? El proveedor puede perfectamente utilizar sistemas de seguridad y vigilancia. Sin embargo, en dicha utilización no podría estar afectando la dignidad y los derechos de las personas a través de ese uso. Lo que corresponde hablar ahora es sobre la responsabilidad por incumplimiento, y por eso les solicito puedan revisar la Ley de Protección al Consumidor desde el artículo 18 y siguientes. Cuando estamos en presencia de una relación de consumo y a propósito de dicha relación el proveedor incumple, el proveedor no observa sus obligaciones, tenemos que tener presente que no tan solo se está dañando al consumidor directamente afectado por ese incumplimiento, sino que existe una infracción por parte del proveedor a la Ley de Protección al Consumidor. Esa es una cuestión administrativa que va a ser sancionada normalmente con una multa. ¿Bien? Es decir, cuando el proveedor incumple, no tan solo está obligado a reparar el daño causado al consumidor, sino que también va a tener que pagar una multa a beneficio fiscal por el incumplimiento a la ley 19.496. Eso es importante que lo tengamos presente. Ahora hablemos de responsabilidad. Hans Kelsen afirmaba que la responsabilidad civil es un juicio normativo que consiste en imputar a una persona una obligación de reparación en razón del daño que le ha causado a la otra parte. Bien, existe este famoso adagio de que si yo ocasiono un daño, debo repararlo. Bien, y al respecto, ustedes en Derecho Civil van a estudiar en profundidad los elementos de la responsabilidad, pero solo, digamos, en términos generales lo que nos interesa es que la responsabilidad va a surgir cuando aparece un daño, ¿no es cierto?, y cuando ese daño es imputable en este caso al proveedor, es decir, que se haya ocasionado en razón de su culpa o de su dolo, y en tercer lugar que exista una relación de causalidad, un nexo causal entre la actitud culpable o dolosa del proveedor y el daño ocasionado. Bien, eso lo tenemos que tener presente. Y al respecto, la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores ha establecido una serie de infracciones que pueden ocasionarse y que el proveedor entonces tendrá que resarcir, el proveedor tendrá que reparar a través generalmente del pago de una multa. Eso no obsta, les recuerdo, a las indemnizaciones que deba pagar, que deba entregar al consumidor por ese incumplimiento. Bien, una primera gran infracción que puede cometer el proveedor es una infracción por cobro de un precio superior al exhibido. Bien, que usted entonces en la oferta, en el ofrecimiento, se hacía señalamiento de un determinado precio y luego al momento en que usted tiene que pagarlo se da cuenta que es un precio superior. Eso es una clara infracción a la Ley de Protección a los Consumidores. El precio del bien o servicio debía haber sido informado de manera oportuna a los consumidores, debía ser entregado de manera visible, bien, es decir, que el consumidor pudiese elegir entre las distintas ofertas de esos productos. Cuando el bien se ofrece en una vitrina, por ejemplo, debe estar señalado el precio, y el precio además debiese hacer referencia al valor total más los impuestos correspondientes. Bien, entonces si el proveedor no entrega toda esta información relativa al precio, estaría infringiendo la Ley de Protección al Consumidor, particularmente al artículo 18, y por tanto tendría que pagar o podría ser condenado a pagar una multa a beneficio fiscal. La letra B que vamos a analizar es la del artículo 19. Esto ya lo vimos a propósito de los derechos de los consumidores. Recuerden que el artículo 19 hacía referencia a que en el envase, en el empaque del producto, se hacía referencia a una cantidad o contenido neto que es distinto al que efectivamente estaba dentro de ese envoltorio. Bien, cuando es inferior al indicado en ese envase o empaque. Cuando sucede esto, entonces surge una obligación para el proveedor, que es la de tiene una triple, digamos, posibilidad:
reposición del producto, es decir, cambiarlo por un producto que sí cumpla con lo que señalaba el envase, bonificar el valor pero en la compra de otro producto, o devolver el precio, pero solo devolver el precio pagado en exceso. Bien, no hay una devolución total del precio, sino que solo aquello que no estaba contemplado dentro del producto realmente entregado. Bien. La tercera obligación específica que tenemos que tener presente, también ya la vimos, es la de la garantía legal del artículo 20. Bien, es decir, cuando estamos en alguna de las hipótesis que establece el artículo 21, para que lo revisen, surge esta triple opción, ¿no es cierto?, para el consumidor: cambio, devolución o reparación en el plazo de 3 meses. ¿Ya? 3 opciones en el plazo de 3 meses cuando estamos en una de las hipótesis del artículo 21. Bien, ahí el proveedor tiene la obligación de cumplir con su garantía legal. ¿Ya? Esa es la tercera obligación específica. Ahora bien, en cuanto al artículo 19 y al artículo 20, ¿ante quién ejerzo estos derechos? ¿A dónde, como consumidor afectado, me debo dirigir en el caso de que, en virtud del artículo 19, el envoltorio hacía referencia a que venían 500 gramos de algo y en realidad venían 200 gramos? ¿Ante quién me dirijo? En ese caso, debo recurrir solamente ante el vendedor de dicho producto. Bien. En cambio, en cuanto a la situación del artículo 20, el artículo 20, la garantía legal, 3 opciones en 3 meses, ¿no es cierto? Yo tengo una posibilidad más amplia de hacia quién dirigirme, ya que me puedo dirigir a decisión del consumidor, ante el vendedor, ante el fabricante o ante el importador. Bien, por tanto, cuando sucede que el vendedor o distribuidor del producto que tiene alguna deficiencia dice: no, es que este es un error de fábrica, diríjase al fabricante, ese tipo de excusas no son permitidas para nuestra protección a los consumidores, puesto que tanto el vendedor como el fabricante o como el importador pueden ser responsables y pueden ser perseguidos para ejercer la garantía legal del artículo 20 a decisión del consumidor. La cuarta obligación específica es una responsabilidad por omisión de servicio o por paralización. Esta se encuentra contemplada en el artículo 25. ¿De qué se trata esto? Que si el proveedor suspende, paraliza o deja de prestar un servicio que hubiese sido previamente contratado con el consumidor, va a ser sancionado directamente con una multa de beneficio fiscal que es de 750 unidades tributarias mensuales. Esta multa subió bastante desde la ley 21.081, es decir, desde el año 2018. Si lo que se está suspendiendo, paralizando o dejando de prestar injustificadamente es un servicio de agua potable, gas, alcantarillado, electricidad, teléfono, etc., en ese caso la multa se aumenta, dada la naturaleza de estos servicios. En ese caso la multa se aumenta hasta 1.500 unidades tributarias mensuales para la empresa que sea considerada responsable por dicha suspensión o paralización. La letra E habla sobre una responsabilidad por sobreventa de entradas o sobrecupos. Bien, esto lo encontramos en el artículo 23, inciso segundo. Bien, esta norma principalmente, y quienes se ven más afectados o que deben acatarlo, son los organizadores de espectáculos públicos, como sean actividades artísticas o deportivas, que vendan una cantidad de entradas superior a la capacidad del recinto en la cual dicha actividad se iba a realizar. En ese caso, si se genera esta responsabilidad, el proveedor va a estar obligado a pagar una multa a beneficio fiscal que puede llegar a 2.250 UTM. También fue aumentada esta multa con la ley 21.081. La letra F es la seguridad en el consumo. Muy importante que puedan revisar los artículos 45 y 49 de la ley de protección al consumidor. Bien, continuamente en el acto de consumo los consumidores pueden verse expuestos a riesgos tanto en su integridad física, en su salud, como en su integridad, digamos, mental, ¿bien? Como consecuencia del consumo de estos bienes o servicios, ¿bien? Cuando el proveedor está prestando servicios potencialmente peligrosos, el proveedor debe indicar y entregar todas las advertencias e indicaciones necesarias para evitar que el consumidor se vea dañado, se vea perjudicado a propósito de dicho acto de consumo. Si el proveedor no cumple con esta exigencia, obviamente
aparte de las indemnizaciones que pueda recibir el consumidor, aparte va a tener que pagar una multa de beneficio fiscal que puede llegar hasta los 750 unidades tributarias mensuales. ¿Y cuáles son las sanciones? Porque yo les he ido señalando algunas sanciones en específico, ¿ya? Por ejemplo, la sanción por paralización de un servicio, la sanción por el sobrecupo, la sanción por la seguridad en el consumo, son sanciones específicas, pero hay una regla general. Cuando la Ley de Protección al Consumidor ha establecido una infracción y no ha señalado una sanción especial, se va a aplicar el artículo 24 que contempla la regla general en materia de sanciones. Y esta va a ser una multa de hasta 300 unidades tributarias mensuales. Esto antes del 2018 era de 50 unidades tributarias mensuales, era un monto muy bajo. Con la ley 21.081 se aumentó hasta 300 unidades tributarias mensuales. Les reitero, eso no obsta, esta es la regla general, no obsta a que puedan establecerse sanciones específicas, por ejemplo, las de los artículos 24 inciso segundo, 25, 28, 29, entre otras. El artículo 26 hace referencia a la prescripción de estas acciones. Antiguamente estas acciones infraccionales prescribían en el plazo de 6 meses. Con la ley 21.081 el plazo de la infracción se ha aumentado, de prescripción de la infracción se ha aumentado a 2 años desde la infracción. Y por último, para terminar esta parte de la materia, una simple enunciación de ciertas prohibiciones que tienen los proveedores de servicios financieros. Recuerden que existe una protección mucho más intensa cuando el servicio, el bien de que se trate, guarde relación con productos o servicios financieros, ¿ya? En los mercados financieros las asimetrías de la información son mucho más intensas y por lo tanto los consumidores requieren una protección mayor, ¿bien? Además, por ejemplo, temas como el sobreendeudamiento del deudor, al final del día no tan solo van a estar afectando a esa persona, sino que podrían también afectar al Estado, ¿bien? Y por tanto, por un tema de seguridad, de interés general de la población, se establecen obligaciones e infracciones de mayor envergadura, ¿bien? Por ejemplo, en los contratos de adhesión que se celebran en el mercado financiero, se exigen, en el artículo 17A y A17L, se establecen exigencias de información específicas que debe cumplir el proveedor. También la obligación de entregar una hoja resumen. Cada vez que uno celebra un contrato, una transacción en el mercado financiero, el proveedor de estos servicios, de estos productos, le tiene que entregar una hoja en detalle, escrita de manera clara, sobre todas las implicancias que tiene ese contrato, ese convenio en particular. ¿Bien? Y existen otras también, como por ejemplo la prohibición de ofrecer o vender servicios atados, obligación de no retrasar el término del contrato cuando éste ya tenga que terminar. En definitiva, se intenta proteger con mayor intensidad al consumidor de productos financieros. Bien, entonces eso es todo en esta clase virtual en la cual he tratado de exponer sobre las principales obligaciones que tienen los proveedores, tanto obligaciones genéricas como obligaciones específicas, y además alguna referencia a las infracciones que contempla, en términos muy generales, la Ley de Protección al Consumidor. Bien, este audio, este video, ojalá lo puedan contrastar por un lado con la Ley 19.496 y también con los apuntes que voy subiendo al aula virtual.